exaltarte, Señor. Cuán grande, cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande Él está. El tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad en Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León. Canta la iglesia. Cordero y el León. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Vamos, iglesia, cántale, cuán grande. Aleluya. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Tu nombre sobre todo
dirá, y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Una vez más, tu nombre sobre todo es, declara la iglesia. Oh, tu nombre sobre todo es. Tú eres digno de alabar. Y mi ser dirá, cuán grande es Dios. Vamos a decirlo una última vez, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Una última vez, vamos, cuán grande es Dios. Díselo. Cuán grande es Dios. Cántale, cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuán grande eres, Señor. Cuán grande eres, oh Rey. Cuán grande eres tú, oh Dios Todopoderoso, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos a ti la gloria y la honra. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Te damos gracias, glorioso Padre. Te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo una vez más con nosotros. Quiero darle la bienvenida a todos mis hermanos que están conectados ya a la iglesia en casa, desde aquí, desde las instalaciones de la iglesia Maranata con sede en Zapopan. Gracias a todos por conectarse, es un gusto, es una alegría tenerles una vez más con nosotros. Esperamos y que este tiempo pueda ser de edificación, de bendición para cada uno de ustedes. Les invitamos a tener un corazón abierto, un corazón dispuesto, sensible, enseñable, para recibir la palabra de Dios. Muchas gracias, muchas gracias. Gloria al Señor. Y no podemos dejar de decir que nuestro Dios es demasiado grande, demasiado poderoso, demasiado maravilloso. No podemos sino estar agradecidos con Él en todo momento. La palabra de Dios dice: su alabanza estará de continuo en nuestra boca. Creo que una de las cosas en las cuales usted y yo tenemos que trabajar, una de las cosas en las cuales usted y yo tenemos que invertir y cultivar, es el área de aprender a meditar. Escuche bien esto: aprender a meditar en la palabra de Dios, aprender a meditar en la grandeza de Dios. Y probablemente alguna gente podrá sentirse un poquito intimidada con el término meditar, ya que le resultará quizá en alguna manera conectado con estas ciencias orientales, creencias orientales enfocadas en otro tipo de doctrinas que aluden a otro Dios y no al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero decirle que la Biblia enseña acerca de la necesidad que usted y yo tenemos de meditar. Obviamente hay que entender bien el concepto para entonces entender por qué meditar es importante.
Y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta hora. Quiero hablar acerca de gobernar en el área de nuestros pensamientos por la meditación de la palabra de Dios. Ese es mi tema. Un poquito largo, pero me gusta, porque eso es exactamente lo que vamos a hablar. Gobernando en el área de nuestros pensamientos, meditando en la palabra de Dios. Meditar básicamente significa fijar nuestro pensamiento en una dirección específica. No se deje intimidar por la palabra, porque no pertenece a ninguna ciencia oriental, no pertenece a ninguna otra doctrina, aunque la usen y aunque la enseñen. La palabra meditar viene de la palabra de Dios, viene de la Biblia. Y voy a darle un ejemplo donde quizás el término meditar o la palabra meditar como tal no está implícita, pero se sobreentiende a lo que se refiere. Y es Filipenses capítulo 4, verso 8. Probablemente usted lo haya leído antes, o yo quiero leerlo desde la nueva traducción viviente. Filipenses 4:8, nueva traducción viviente, dice: y ahora, hermanos amados, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero. Y esta palabra concentración y la palabra meditar son sinónimos. Básicamente, concentrarse, fijar tu atención y tus pensamientos en una dirección. A eso es a lo que la palabra se refiere. Concéntrese. Pudiéramos parafrasear: mediten en todo lo que es verdadero, en todo lo honorable, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo bello y en todo lo admirable. Y escuchen la última frase de este pasaje: piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Así que podemos entender que lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñarnos, lo que Pablo está pidiéndonos, exhortándonos a hacer, es en que nosotros podamos desarrollar esta maravillosa práctica de meditar en las cosas correctas. Repito, meditar es fijar nuestros pensamientos en una dirección específica. Fijar nuestros pensamientos intencionalmente, porque la mente necesita ser gobernada. Los pensamientos necesitan ser gobernados para fin de que se conviertan en una herramienta para nuestro avance, en una herramienta para nuestro éxito. La realidad es que la principal estrategia de Satanás para afectar la vida de las personas es sembrar pensamientos incorrectos continuamente, de manera que las personas mediten en ellos continuamente, y entonces esos pensamientos posteriormente se conviertan en actitudes y se conviertan en patrones de conducta. Así es como Satanás actúa. Satanás siembra pensamiento, lo que la palabra de Dios le llama los dardos encendidos del enemigo. Siembra pensamientos en nuestra mente de manera que nosotros podamos meditar, concentrarnos en ellos, pensar constantemente en ellos, para que así podamos cosechar una actitud y podamos cosechar una acción, un hábito. Pero la palabra de Dios nos enseña a meditar en las cosas que nos edifican, a meditar en las cosas que nos hacen avanzar, que nos hacen crecer, que nos hacen mejores personas, que nos hacen cristianos. Pablo dice: piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Tienes que entrenar tu mente, amado hermano, amada hermana. Tienes que entrenar tu mente para que medite en la palabra de Dios, para que medite en las promesas de Dios, para que medite en la bondad de Dios, para que medite en la misericordia de Dios. Esto es, intencionalmente centrar o concentrar nuestros pensamientos en lo que la palabra de Dios dice acerca de Dios y de todo lo que Dios es y todo lo que Dios representa. ¿Por qué? Porque es de esta manera que tú y yo vamos a poder encontrar libertad.
de todo patrón de pensamiento destructivo y sobre todo de todo pensamiento engendrado en el mismo infierno, que muchas veces esos pensamientos llevan a las personas a hacer cosas que desgraciadamente no son la voluntad de Dios, están completamente fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué es, por ejemplo, la preocupación? Ayúdanos, Espíritu Santo. La preocupación es concentrarse en un problema, concentrarse en una situación negativa, en una situación específica. Eso es preocuparse. Concentrar tu atención en la dirección de un problema que tú tienes, una necesidad que tú tienes, una situación que estás viviendo, un pago que está próximo a vencer y que probablemente no tienes la capacidad de cubrir, una situación en tu matrimonio, una situación en tu trabajo. Eso es la preocupación. El meditar, finalmente usamos la palabra porque eso es lo que sucede. Meditar en la clase de pensamientos que no producen soluciones. Ay. Y usted tiene que escribir esto porque lo tiene que aprender. Preocuparse es meditar en la clase de pensamientos que no producen soluciones. Nada ganas con preocuparte. Tú tienes que comenzar a aprender a desarrollar esta virtud de centrar tus pensamientos en la clase de pensamientos que producen soluciones. Y esa clase de pensamientos nacen en la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. La Biblia dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que la Biblia habla de los pensamientos, la Biblia habla de la meditación, la Biblia habla de concentrarnos en las cosas que producen resultados, concentrarnos en el área de nuestros pensamientos, en las cosas que producen avance. La preocupación, repito, es concentrarse en la clase de pensamientos que no producen soluciones. Solamente afectan tu actitud, afectan tu estado de ánimo, afectan tu vida. Muchas personas tienen un serio problema con el área de sus pensamientos. Son sus pensamientos los que los llevan a vivir como viven, a hablar como hablan, a conducirse como se conducen, a decidir como deciden y a actuar como actúan. Y cuando un patrón de conducta es incorrecto o destructivo o no produce resultados o solamente trae atraso a tu vida, tienes que saber que eso nace en tus pensamientos. Una persona que tiene serios problemas es muchas veces atacada por Satanás en el área de sus pensamientos, para pensar en el suicidio como una opción, por ejemplo. Porque el acto del suicidio, quiero decirle esto, comienza desde un pensamiento que sembró el mismo Satanás en la mente de una persona atribulada, en la mente de una persona en problemas, en la mente de una persona que quizás experimentó una pérdida o experimentó una tragedia o experimentó un rompimiento amoroso o experimentó alguna clase de adversidad, situación difícil. Y cuando la persona está triste o cuando la persona está en alguna manera ocupada en las cosas negativas, el enemigo viene y siembra un pensamiento de destrucción. Usted y yo solamente podemos derribar esa clase de pensamientos por medio de la palabra de Dios, por medio de la palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Usted y yo, como hijos de Dios, necesitamos aprender a usar la palabra de Dios como un arma que derriba
pensamientos destructivos, como un arma que derriba pensamientos negativos, como un arma que derriba pensamientos de pecado, de iniquidad. Gloria al Señor. Para ello necesitamos aprender a meditar. Pastor, todavía me siento incómodo con esa palabra. Yo oro al Espíritu Santo que le ilumine su pensamiento, y para que usted vea que meditar simple y sencillamente es concentrar sus pensamientos en una dirección específica. En este caso, tenemos que aprender como hijos de Dios a concentrar nuestros pensamientos en la palabra de Dios. Cantábamos hace un momento, cuán grande es Dios. Y cuando usted canta eso sin el corazón o sin estar consciente de lo que está cantando, probablemente no se dé cuenta que lo que usted está diciendo es que, o está afirmando, está declarando, está proclamando, es que Dios es un Dios muy grande. Y cuando usted cree eso y cuando usted piensa en eso, como resultado natural, sus problemas, sus necesidades, sus dificultades, su adversidad comienzan a verse más pequeños. Aquel que medita continuamente en la grandeza de Dios verá cómo sus conflictos, sus problemas comienzan a reducirse, comienzan a hacerse más pequeños. Gloria a Dios. Comienzan a disminuir. Pero ¿qué pasa si tú te concentras en tus problemas? ¿Qué pasa si tú estás meditando continuamente en tu necesidad, en tu aflicción, en tu dificultad? Pues entonces así es como se vuelve grande tu problema delante de tus ojos. Probablemente, escucha, tu problema no es problema para otra persona. Quizás tu conflicto no es tan difícil para otra persona, pero para ti lo es, por cuanto tú has estado meditando tanto en él que se ha vuelto demasiado grande delante de tus ojos. Qué importante es aprender a concentrar nuestros pensamientos en la verdad de Dios. Entonces, meditar o concentrarse en la verdad, para decirlo de una manera un poco más práctica, es la forma en la que usted y yo le damos a nuestra mente un objeto, una dirección en la cual concentrarse. La palabra de Dios tiene que ser nuestra principal estrategia en esta batalla en el área de nuestra mente. Usted tiene que aprender a gobernar en el área de su mente para que pueda gobernar aún en toda su vida. Usted puede gobernar la depresión, usted puede gobernar el desánimo, usted puede gobernar el mal carácter, gloria a Dios. Usted puede gobernar toda clase de pensamientos y de actitudes cuando usted aprende a concentrarse en la palabra de Dios, centrar su atención en la palabra, meditar en la palabra, fijar sus pensamientos continuamente en la palabra de Dios. Yo recuerdo hace muchos años atrás, y esa fue la manera en la que yo memoricé muchos textos de la Biblia. Yo no salía a la calle sin tener un texto bíblico para meditar y para memorizar. En aquel tiempo, ahora es más sencillo porque con un celular usted puede anotar, tomar una nota, hacer un mensaje, lo que usted quiera, acerca de algún pasaje de la Escritura, de alguna verdad en la Escritura que le bendice, que le edifica, o quizá a través de la cual Dios le habló. Pero en aquel tiempo yo recuerdo que recortaba una hoja de papel en varias porciones, y en ellas escribía versos de la palabra de Dios. Y entonces ese verso de la palabra de Dios, en algunas ocasiones llegué a tener varios de esos textos en mi cartera. Los metí en mi cartera, promesas escritas, cosas que Dios me había hablado, esa clase de cosas que usted subraya en su Biblia. Yo las anotaba y las cargaba, y cuando yo iba a trabajar, cuando yo iba en un transporte público, cuando yo estaba en algún lugar, tenía la oportunidad, sacaba el pasaje, lo abría, lo leía una y otra vez en mi mente, lo repetía, y mientras iba en alguna dirección, estaba haciendo alguna cosa, trataba, porque esto es un esfuerzo, quiero decírselo. No es imposible, pero requiere de un esfuerzo intencional al principio, concentrar mis pensamientos en ese pasaje específicamente, concentrar mi mente en ese pasaje. Cuando mi mente quería divagar, yo la traía de regreso nuevamente al pasaje, porque yo quería memorizar el pasaje, quería que Dios me hablara a través del pasaje. Por mucho tiempo
estuve haciéndolo de esta manera. Y esto nos ayuda muchísimo. Esto me ha ayudado a mí muchísimo para derribar toda clase de complejos, por ejemplo, porque los complejos muchas veces son como cicatrices en el área de la mente. Mire, los complejos son como cicatrices en el área de tus pensamientos. Cuando tú te caes y te golpeas, te raspas o te lastimas, en algunas ocasiones, dependiendo de lo fuerte, pues se hace una herida, ¿verdad? O se hace una marca, y entonces esa marca se convierte en una cicatriz. Y puede pasar el tiempo, pueden pasar los años, usted sigue mirando la misma cicatriz. Yo por acá, se tapa con la barba, pero tengo una cicatriz en el área de la barbilla, donde cuando yo era niño jugando con unos primos, un día ellos lanzaron una piedra al aire. Y entonces yo recuerdo perfectamente ese día, porque yo creo que tendría como unos 8 años. Estamos jugando por ahí en una de estas reuniones familiares y estamos jugando con unas piedras, y uno de mis primos lanzó una piedra al aire, y entonces yo miré la piedra, y cuando reaccioné, la piedra se dirigía a mí y me pegó exactamente en la barbilla. Y yo recuerdo que al mirar hacia abajo vi la sangre estaba corriendo de mi barbilla y comenzó a manchar mi camisa, y entonces aún tengo esa cicatriz que me hace recordar esa experiencia. Bueno, escuche bien, porque los complejos trabajan de la misma manera. Los complejos son como cicatrices en el área de los pensamientos, porque en algún lugar te caíste, en algún lugar te golpeaste, en algún lugar fracasaste, en algún lugar algo te salió mal, o tuviste una experiencia negativa que te marcó, te dejó una cicatriz, y esa cicatriz queda en el área de los pensamientos como un complejo. Y probablemente haya personas que son tímidas, por ejemplo, porque en algún momento lo maltrataron, o en algún momento los hicieron sentir menos, o en algún momento los humillaron. Quizás no eran introvertidos o no eran tímidos para relacionarse con las personas, pero por consecuencia de que en algún momento algo sucedió negativo en su vida, gloria al Señor, pues bueno, quedó la marca, quedó la cicatriz, y eso se convirtió en un complejo. Quiero decirle que una de las formas en las cuales Dios ha derribado muchos complejos en mi vida, que eran complejos importantes y que me limitaban mucho en alguna manera, muchos de esos complejos fueron derribados precisamente por la meditación constante en la palabra de Dios y en la verdad de Dios, meditando las promesas, meditando la grandeza de Dios, meditando el amor de Dios, meditando las promesas, la palabra que Dios me daba, la palabra que me bendecía. Así fue precisamente como yo pude ver cómo muchos pensamientos en mi mente comenzaban a caer, muchas cicatrices en el área de mis pensamientos, en el área de mi alma comenzaban a sucumbir. Hay gente que tiene cicatrices, hay gente que tiene marcas, hay gente que tiene estas heridas que probablemente ya están secas, pero que quedan ahí y que limitan muchas veces en el área de los pensamientos. Bueno, como tú gobiernas esas cosas en el área de tu mente, meditando la palabra de Dios, meditando las promesas de Dios, meditando lo que Dios dice. Efesios 4:23 en la Nueva Traducción Viviente dice: en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos. Escuche. Y las actitudes, porque actitudes, siempre lo he dicho, son el aroma de los pensamientos, y las acciones son el fruto de los pensamientos. Escuche, esto es bien importante. Las actitudes son el aroma de los pensamientos, pero las acciones son el fruto de los pensamientos. Y la palabra de Dios dice: en cambio dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Como consecuencia, ¿cómo es que el Espíritu Santo hace eso? A través de la palabra de Dios, a través de la renovación del entendimiento, la renovación de la mente. Usa como principal herramienta la palabra de Dios. Nosotros meditamos la palabra, nosotros pensamos la palabra, nosotros ponemos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. La Biblia dice: escribiré mis leyes en su mente. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y entonces ellos me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios. Eso dice la palabra del Señor en Hebreos. Entonces es así como nosotros vamos tomando gobierno, vamos gobernando, vamos dominando en el área de nuestros pensamientos a través de la meditación de la palabra de Dios.
Mire, nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 15, verso 19, seguimos leyendo la Nueva Traducción Viviente. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 15, 19: pues del corazón salen los malos pensamientos, escuche, el asesinato, el adulterio y toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Del corazón salen los malos pensamientos. Así que hay una conexión entre los pensamientos y el corazón de una persona, evidentemente, de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Así que hay una obra, y esto es bien importante, iglesia, escúchame. Hay una obra que usted y yo debemos realizar, y es la de meditar constantemente en la palabra de Dios, lo que la Biblia llama: pongan mis palabras en su corazón, pongan mis palabras en su mente. Este proceso es el que nos ayuda a nosotros a limpiar nuestro corazón y nuestros pensamientos de todas estas cosas. Vea, los malos pensamientos, dijo Jesús, salen del corazón. Vea hasta dónde un pensamiento, Jesús está hablando de los pensamientos del corazón, y vea hasta dónde un pensamiento se puede convertir en una acción horrenda como el homicidio. Hello, escuche, porque esto puede sonar exagerado, pero es la realidad. Jesús está hablando acerca de los malos pensamientos que salen del corazón, y Él menciona el asesinato, el adulterio, la inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia, dando a entender que todas estas cosas se originaron como un pensamiento, se originaron en la mente, se originaron en los pensamientos de una persona. Gloria al Señor. Por eso es de suma importancia que nosotros aprendamos a derribar estos pensamientos impuros, estos pensamientos pecaminosos, estos pensamientos inmorales, estas cicatrices, estos complejos de nuestra mente y de nuestro corazón, meditando constantemente la palabra de Dios. Hoy se ha vuelto algo como casi como si esto fuera simplemente una leyenda. Se dice que en algún momento los cristianos meditaban la palabra de Dios y memorizaban las escrituras para guardarlas en su corazón. Hoy la gente no tiene tiempo para eso, y no necesariamente porque invierte su tiempo sabiamente en cosas productivas, porque la realidad es que se pierde demasiado tiempo en cosas triviales que no producen vida eterna, como lo son el internet y las redes sociales y todas las cosas que muchas veces solamente nos roban el tiempo. Es decir, nosotros pudiéramos, si quisiéramos, invertir parte de ese tiempo que probablemente estamos invirtiendo en cosas que no producen vida eterna, que no edifican, que no bendicen. Pudiéramos invertir parte de ese tiempo en meditar en la palabra de Dios. Pudiéramos aprender a meditar en la palabra de Dios mientras conducimos al trabajo, por ejemplo. Es una de las razones por las cuales yo tengo ahora en mi celular, en su momento lo tuve en CDs, la Biblia en audio. Porque entonces cuando tú vas en el coche y a veces te mueves en trayectos o estás saturado en el tráfico, imagínate. Escucha esto, amada iglesia. Tú estás atorado en el tráfico y pudieras en ese momento aprovechar ese tiempo para oír la palabra de Dios. A través de, en las aplicaciones ahora de la Biblia ya están ahí también en audio la Biblia, o descargar alguna Biblia en audio, descargar algún mensaje, algo que te edifique, y en ese momento estar aprovechando para oír la palabra de Dios, de manera que tu mente esté pensando en esa dirección. Pero qué tremendo es que tienes esta gran oportunidad de estar atorado en el tráfico. Es un ejemplo, una hipótesis. Y en vez de tú estar invirtiendo ese tiempo en cultivar tu mente y en meditar en la palabra de Dios para tomar gobierno en el área de tu corazón y de tus pensamientos, tú estás oyendo cuántos muertos van por el COVID. O sea, en vez de estar cultivando tu mente con la verdad que te libera, te estás exponiendo a noticias negativas que te deprimen.
y luego me dices, y luego me preguntas: pastor, yo no sé por qué me siento todo apachurrado. Ay, Dios, ayúdame. Yo no sé por qué me siento todo deprimido. Pastor, me siento triste, me siento como desganado, me siento como desanimado, me siento como apesadumbrado. ¿Que no te has dado cuenta que aquello en lo que tú inviertes tus pensamientos es lo que se manifiesta después como una actitud, se manifiesta como una acción, se manifiesta como lo que tú sientes, como lo que tú experimentas? Probablemente estás deprimido, o probablemente estás muy preocupado, o estás atemorizado porque aquello que meditas continuamente es negativo la mayor parte del tiempo. Son malas noticias, son noticias, te gusta ver, y ay, Padre Santo, y hay gente que le gusta, tiene este morbo por las malas noticias, y le gusta ver videos de aviones que se estrellan, y le gusta ver videos de gente que se murió, y de ejecuciones de sicarios. Y usted puede decir: pastor, mire, sé lo que le estoy diciendo. Hay gente que le gusta, tiene un morbo particular hacia lo que se conoce como el gore. El gore es las cosas muy fuertes, las imágenes muy fuertes, muy intensas. Entonces no me diga que usted va a tener un corazón alegre meditando continuamente noticias negativas y tristes. Muchas veces nosotros atribuimos esas cosas a la casualidad o al conejito de Indias preferido de la iglesia, el diablo, y no nos damos cuenta que somos nosotros los que le damos materia prima a nuestra mente para pensar y a nuestras actitudes para manifestarse. No me diga que usted va a tener una mentalidad de victoria. No me diga que usted va a tener una mentalidad de alegría, de gozo, de paz, cuando usted se la pasa solamente meditando y pensando en cosas negativas, en cosas destructivas, en cosas que están relacionadas con el mal, con la enfermedad, con la falta de recursos, con los problemas económicos a nivel mundial, con las crisis. Y no, Señor, no, y mil veces no. Usted no va a poder cosechar en la paz de Dios en su corazón, a menos que aprenda a dirigir su mente hacia las cosas que le van a producir esa paz. Gloria a Dios. La palabra de Dios puede producir en tu corazón esa paz que tú necesitas, puede producir esa confianza en Dios, esa seguridad, esa certeza de que a pesar de todas las cosas, Dios está contigo aún en los momentos más difíciles de tu vida. Pero para eso tú necesitas meditar, tú necesitas concentrar tu atención, concentrar tus pensamientos en la palabra de Dios. Y en ese proceso que tú concentras tu mente, tus pensamientos a la palabra, a las promesas de Dios, a la bondad de Dios, a los milagros de Dios. ¿Sabes cuántos milagros hizo Jesús? Uy, pastor, un montón. Bueno, yo creo que sería muy bueno meditar en cada uno de ellos. Sería muy bueno leerlos y meditar en ellos cuando tenemos oportunidad. Meditar en el milagro que Jesús le hizo al centurión, meditar en el milagro que Dios le hizo al leproso, meditar en el milagro que Dios le hizo a Lázaro, meditar en el milagro que Dios hizo por aquella mujer con flujo de sangre, meditar en el milagro de la resurrección del hijo de aquella mujer en Naín, meditar en el milagro de aquellos 10 leprosos que fueron limpiados. Mira, si tú meditaras constantemente en milagros, eso sería lo que cosecharías. Gloria a Dios, cosecharías milagro porque estás meditando en eso y tu corazón está fijándose en eso y tu fe va a estar dirigida a eso. Y en una mente donde hay pensamientos de milagros, ahí te lo garantizo, no habrá lugar para la incredulidad. Alguien diga gloria a Dios o algo, aleluya. Oh, muchas personas le ponen piedras de tropiezo a su fe, meditando lo negativo, meditando en las malas noticias, meditando en los pensamientos de Satanás, en vez de, cuando tú estás preocupado, escúchame, estás haciendo exactamente lo mismo, pero en reversa. O sea, estás pensando constantemente en un asunto específico, en un problema específico, en una necesidad, lo que sea. Estás concentrando tu atención en esa dirección. Así que tú sabes meditar. Y si tú eres una persona que se preocupa mucho, quiero decirte algo, tú eres un experto en meditar. El asunto es que estás concentrando tu atención, estás dirigiendo tus pensamientos hacia las cosas incorrectas. Tú ya sabes meditar. Si tú eres una persona que continuamente está preocupada,
sabes meditar. Probablemente eres un as de la meditación, pero de la meditación en los problemas, de la meditación en la necesidad, de la meditación en las malas noticias. ¿Por qué no ahora simplemente sigues concentrando tu atención en un punto fijo, pero en vez que sean las malas noticias, en vez que sean las tragedias, las crisis, las muertes, etcétera, etcétera, que sean las promesas de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la sangre que se derramó en el Calvario, la venida del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, gloria a Dios, la resurrección de Cristo? ¿Por qué no, teniendo tanta información tan poderosa y tan gloriosa en la que pudiéramos meditar, nos estamos concentrando en pensar en cucarachas en vez de pensar en águilas? Y luego nos preguntamos por qué no tenemos victoria. Oh, gloria a Dios. La culpa es de aquello en lo que tú estás concentrando tu atención. Oh, gloria al Señor. Isaías 41:10 dice: no tengas miedo, Nueva Traducción Viviente, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Escucha, te daré fuerzas. ¿Cuántos necesitan fuerzas? Aleluya. Mi Biblia dice: te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Amada iglesia, escúchame bien, por favor. ¿Qué sucedería si tú agarraras esta palabra de Dios, la memorizaras, o la tuvieras anotada en tu celular, o la tuvieras anotada en tu libreto, o la tuvieras anotada hasta en la palma de tu mano si quieres, y durante un día completo dispusieras tu corazón intencionalmente a solo pensar en lo que dice ese verso? Solo pensar en lo que dice ese verso. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. ¿Qué sucedería si durante un día completo tú voluntariamente, intencionalmente te determinas a llevar tu mente a pensar en ese pasaje una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez? Meditar en él por la mañana, meditar en él al mediodía, meditar en él en el coche, en el camión, meditar en él mientras cocinas, mientras lavas, mientras estás en tu oficina, mientras estás haciendo cualquier actividad. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Cuando mires las cosas negativas, ese pensamiento te dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Cuando tú ves las noticias, ese pensamiento te dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Ese pensamiento te dice: no te desalientes, porque yo soy tu Dios. ¿Sabe qué sucedería? Ese solo pasaje de la Escritura puesto en nuestro corazón como objeto de nuestra meditación y de nuestra concentración produciría fe, produciría paz, produciría confianza, la confianza que tú necesitas, que es urgente para ti en este momento. Mucha gente no tiene paz. Muchos cristianos no tienen paz, no porque estamos viviendo en un periodo de peligro o de adversidad, porque esto ha sucedido a lo largo de la historia muchas veces. No somos la única generación de cristianos que se ha enfrentado a una situación como la que nos estamos enfrentando, y comparado con lo que otros cristianos han enfrentado en otras épocas en la historia, nosotros estamos experimentando una pequeña llovizna nada más. Pero ¿cómo venció esta gente? ¿Cómo esta gente logró avanzar? ¿Cómo esta gente logró prevalecer? ¿Cómo esta gente logró conquistar y aún a pesar de todo hacer la perfecta voluntad de Dios? Bueno, esta gente aprendió a no concentrarse en las cosas que sucedían a su alrededor, sino concentrarse en lo que Dios les había dicho en su palabra y lo que el Evangelio les enseña, lo que el Evangelio les proclama. Pero muchos cristianos están preocupados no porque haya problemas a su alrededor, sino porque no han aprendido a meditar en la palabra de Dios en su vida, porque no están siendo diligentes en poner en su mente y en su corazón las cosas correctas. Recuerde que el pasaje que leímos al principio, Filipenses 4:8, dice: y ahora, hermanos amados, una cosa más para terminar: concéntrense. Concéntrense. ¿Se da cuenta? Pablo le dice: hey, iglesia, concéntrense, mediten, enfoquen su atención en todo lo que es verdadero,
No tienes que estar pensando en ninguna otra cosa. Concéntrense, mediten en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Y me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Piensen en cosas excelentes y dignas, oiga, de alabanza. La Biblia te dice cómo tú tienes que pensar. Alguien alguna vez dijo: en esa religión cristiana te lavan el cerebro. Tienen toda la razón. Pero no es la religión la que te lava el cerebro ni la cabeza, es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre la que te lava la cabeza. Y buena falta que le hace a mucha gente que le laven la cabeza y que le laven el cerebro, porque ese cerebro y esa cabeza lo único que albergan son pensamientos negativos, pensamientos complejos, iniquidad y toda clase de basura y podredumbre que se acumula ahí con los años y los años y los años. Aleluya. Buena falta que le hace a alguna gente que le laven el cerebro y el corazón. Oh, gloria a Dios. Tenemos que meditar más y preocuparnos menos. Meditar más en la palabra y preocuparnos menos. El que medita la palabra va a cosechar paz. Dice la palabra del Señor: tú guardarás en completa paz. No tengo el pasaje, búsquemelo ahí. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Tú guardarás, escuche esto, en completa paz. ¿A quién? ¿A todos? No, Señor. Esa es la razón por la cual no todos tienen paz. Estoy hablando de los cristianos. Esta es la razón por la cual no todos tienen paz, porque la Biblia dice que Dios va a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento, oiga, en ti persevera. Y la palabra perseverar ahí tiene todo que ver con meditar, porque perseverar es intencionalmente fijar tus pensamientos en una dirección. O sea, perseverar en pensar en Dios. Se requiere perseverancia porque la mente muchas veces, y particularmente si no ha sido entrenada para esto, y no que ya hayamos llegado, estamos en este proceso, pero particularmente la mente que no ha sido entrenada o disciplinada para eso es como un potro salvaje. Yo siempre digo que la mente no renovada es como un potro salvaje que tú lo quieres montar y te tumba y corre en la dirección que le place. Mucha gente permite que su mente piense, escuche, todo lo que quiera pensar. Y usted sabe que la mente es capaz de pensar en tontería y media, en aberraciones. ¿No ve que nuestro Señor Jesucristo dijo, hablando de los pensamientos del corazón, dijo que ahí nacen los asesinatos? ¿Se da cuenta hasta dónde un pensamiento ha pensado en algo tan terrible como lo es acabar en la vida de otra persona y finalmente ejecutar la acción, porque el pensamiento se abrazó o se meditó en él hasta el grado de internalizarlo y convertirlo en una acción? Así es como nace todo. Tú guardarás, dice la palabra, en completa paz, porque aquel que aprende a meditar en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, va a cosechar paz, va a cosechar fe, va a cosechar confianza en Dios, esperanza. ¿Cuánto necesitan esperanza en el tiempo que estamos viviendo? Necesitamos esperanza. Pero Dios va a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevere, persista. Usted tiene que aprender a perseverar con su mente en Dios, con sus pensamientos en Dios. Mire, a veces vamos caminando por algún lugar y yo hago así, y mi esposa me dice, ¿qué tienes? Cuando yo hago esto, digo, aunque yo sé que pudiera no hacerlo, pero es algo que lo hago de esa manera, hago así, es que me vino un pensamiento negativo y entonces yo dentro de mí lo reprendí por la sangre de Jesús. Digo así, la sangre de Jesús. Muchas veces vienen pensamientos negativos, destructivos,
y en vez de echarlos fuera, los empiezas a acariciar. Empiezas a meditar en eso. Ay, ¿ya viste que el hermano fulano no te saludó? ¿Yo sabe qué hago? La sangre de Cristo. Probablemente ni me vio. Pero el que abraza el pensamiento dice: es verdad, no me saludó, algo trae contra mí. Y hay gente que vive abrazado de esos pensamientos por días enteros. Lo que alguien dijo, lo que alguien no dijo. A veces, yo estoy dando un ejemplo muy trivial, pero a veces la clase de pensamientos que abraza a mucha gente por días enteros son pensamientos muy, muy horribles, muy feos. Muy feos. Gloria a Dios. Hermano, vas caminando por la calle y de repente una mujer te sonríe y tú eres un hombre casado. Y quizá no pasó nada, pero tú te quedaste pensando en eso. Esa sonrisa te la llevaste a tu casa y estás pensando en esa sonrisa y estás pensando un montón de cosas, y eso es lo que da luz muchas veces a pensamientos. Dice Jesús, en el corazón nacen los adulterios. Wow, líbranos, Padre, en el nombre de Jesús. Y estás pensando eso, y estás pensando eso, y estás pensando en cosas que no tienes que estar pensando. Gloria a Dios. Ayúdanos, Señor. Gobernando en el área de nuestros pensamientos, gobernando en el área de nuestra mente. Muchas veces, ¿qué le dijo Dios a Josué? Josué 1:8. Usted debe saber de memoria este texto. Nuevamente leo la Nueva Traducción Viviente. Josué capítulo 1 verso 8. Vea la receta que Dios le dio a Josué para el éxito. Vea, la receta que Dios le dio a Josué para el éxito estaba muy relacionada con lo que él pensaba. Estudia constantemente este libro de instrucción, le dijo Dios a Josué. Escuche, medita en él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás. Ay, 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 ay. ¿Será que la pobreza, la necesidad, la escasez de alguna gente es producto de sus propios pensamientos o de su propia mentalidad? ¿Será que lo que alguna gente necesita para salir de ese ciclo de escasez, para salir de ese ciclo de pobreza, de ese ciclo de necesidades, comenzar a meditar en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en la verdad de Dios, para entonces echar fuera en el nombre de Jesús toda mentalidad de pobreza de su vida? Porque dice la Biblia, solamente entonces, escuche, cuando medite constantemente en este libro de instrucción, Dios le dijo a Josué, solamente entonces prosperarás. Y no solamente eso, te irá bien en todo lo que tú hagas, porque esa palabra que tú meditas constantemente es la que te va a dar dirección en la vida. Será tu consejero por la mañana. Esa palabra en la que tú meditas será tu consejero por la tarde, tu consejero por la noche, tu consejero para tomar decisiones en la vida, tu consejero para actuar en ciertas circunstancias que requieren la sabiduría de Dios. Esa palabra que tú meditas será tu consejero en el momento crucial. Quiero decirle algo a la iglesia. La iglesia realmente no debería depender tanto de los pastores. Ay, pastor, ¿usted está diciendo eso? Sí, Señor, yo estoy diciendo eso porque yo no quiero ser pastor de una iglesia bebé que siempre necesita que le den biberón. Hello. La gente debería meditar en la palabra, confiar en la palabra, aprender la palabra, poner la palabra de Dios en su corazón, de tal manera que la palabra de Dios le enseñara a la gente cómo vivir, le enseñara a la gente cómo actuar, le enseñara a la gente qué pensar, le enseñara a la gente qué decidir. Y entonces los pastores seguramente seguirán siendo de bendición para sus vidas, pero la gente sabrá qué hacer, la gente sabrá cómo vivir, la gente sabrá cómo decidir, porque la palabra de Dios se lo instruye, se lo enseña.
Se lo digo honestamente, yo no quiero que la gente dependa de mí. Yo sé que para muchos pastores es una ventaja, eso es un beneficio. Que la gente siempre dependa de ellos, siempre dependa de ellos, siempre dependa de ellos. Y claro, si alguien me necesita, si alguien quiere un consejo, si alguien quiere una oración, yo estoy disponible, con gusto lo hago. Pero si la iglesia de Dios aprendiera a meditar continuamente en la palabra, de manera que esa palabra se guardara en su corazón y se guardara en sus pensamientos, esa misma palabra sería la que dirigiría su vida, sería la sabiduría de Dios para su vida diaria, para sus decisiones. Mire, esa palabra es la que te va a enseñar a ti a ser un buen esposo o una buena esposa. Esa palabra es la misma que te va a enseñar a ti a ser un buen padre, a ser una buena madre. Esa misma palabra que tú meditas es la que te va a enseñar a ti a ser un buen hijo o una buena hija. Esa es la misma palabra que te va a enseñar a ser un buen empleado. Esa es la misma palabra que te va a enseñar a ser un buen ciudadano. Esa es la misma palabra que te va a ayudar a ser un buen cristiano, un cristiano de testimonio, un cristiano de fe. Gloria a Dios. Esa misma palabra que tú meditas, que la llenas en tu corazón, que la pones en tu corazón, meditas de día y de noche. Vea. ¿A quién Dios le está diciendo esto? Ponga atención, ya estoy terminando. Se lo está diciendo a Josué, una persona que durante muchos años dependió de otro llamado Moisés. O sea, Josué siempre que tenía un problema tuvo a Moisés. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Josué siempre que tenía una duda, siempre que tenía una situación o cualquier cosa, ahí tenía a Moisés. Y Moisés era amigo de Dios. Y Moisés le había sido mostrada la gloria de Dios. Moisés había visto a Dios y se había relacionado con Dios como ninguna otra persona. A todos nos gustaría siempre tener un Moisés. Hello. A todos nos gustaría siempre tener un Moisés con esa sabiduría y con ese nivel de comunión y de relación con Dios que nos ayudara en la vida. Pero sabe, un día ese Moisés tuvo que partir y Josué se tuvo que quedar solo. ¿Y sabe qué Dios le dijo? Dios no le dijo, búscate otro Moisés. No, Dios le dijo, estudia constantemente en este libro de instrucción. Ay, Padre, qué poderoso está esto. Medita en él, Dios le dijo, de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que ya está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. En otras palabras, tú quieres saber qué es lo que tienes que hacer, medita en este libro de día y de noche. Tú quieres saber cómo tomar decisiones, tú quieres saber esa sabiduría, quieres tener esa sabiduría que te ayude a tomar decisiones como líder. Tienes que meditar en este libro, porque solamente entonces, dice, prosperarás. Y lo más poderoso de todo, te irá bien en todo lo que hagas. Porque todo lo que hagas, escuche bien, va a estar influenciado por lo que ese libro ha puesto en tu corazón. Por eso dice que te irá bien en todo lo que hagas. Semejante promesa debe llenarnos de admiración. ¿Cómo? Dios nos está diciendo que nos puede ir bien en absolutamente todo lo que hagamos. Pero claro que estamos hablando todo lo que haga una persona que medita constantemente en las instrucciones de ese libro. ¿Por qué le va a ir bien? Porque todo lo que hace viene como resultado de la dirección que esa palabra ha puesto en su corazón y ha puesto en sus pensamientos. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Te irá bien en todo lo que hagas. Cuando a la gente no le está yendo bien en todo lo que hace, es porque lo que está haciendo no lo está haciendo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Le echan la culpa al diablo y le echan la culpa a Raimundo. Pero mi Biblia dice que si tú meditas en este libro, si tú meditas en esta palabra, si tú meditas en los principios y en la voluntad de Dios, todo lo que tú hagas va a estar influenciado por lo que tú pusiste en tu mente y por lo que tú pusiste en tu corazón. Por eso te irá bien y vas a prosperar. Gloria al Señor. Qué maravilloso está ese texto. Así que termino, iglesia, exhortándote a no permitir que las noticias negativas que te rodean, las situaciones negativas, las experiencias negativas, por muy tristes, amargas o difíciles que sean, te lleven a concentrar tu atención, la atención de tus pensamientos solamente en esa dirección. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que aprender a sacar nuestra mente de lo negativo para ponerla en la palabra de Dios y meditar constantemente en eso. Desarrolla el hábito de meditar en la palabra. Puedes comenzar
como alguna vez yo lo hice, meditando un pasaje diario. Por eso la lectura bíblica diaria es tan importante, porque cuando tú lees la Biblia todos los días, eso que leíste te da que pensar a lo largo del día. Te da que pensar, te da algo para pensar, y para que no estés pensando en la inmortalidad del cangrejo y en cosas sin sentido. Usted no se ha descubierto muchas veces pensando cosas que no tienen sentido. ¿Para qué estoy pensando en esto? Gloria a Dios. ¿Cómo fue que Goku resucitó tantas veces? Cristo resucitó una. Y a veces nuestra mente es así. Digo, es un ejemplo, es una broma, pero es real, en el sentido de que muchas veces tu mente y mi mente las encontramos pensando en boberías sin sentido. Yo siempre he dicho, una mala actitud siempre es originada por un pensamiento. Alguna gente dice, es que no sé por qué me siento así. ¿Cuántas personas yo he platicado que me dicen, pastor, es que yo no sé por qué me siento así, yo no sé por qué actúo así? Dentro de mí yo digo, yo sí sé. ¿En qué estás pensando? Tus pensamientos son la causa de que te sientas así, de que actúes así y de que tengas esa actitud. Así que cada vez que tú descubras una mala actitud, gloria a Dios, analiza qué es lo que estás pensando y determínate a pensar, como dijo Pablo. Concéntrate en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Cuando yo veo tantos jóvenes en las redes sociales fantaseando con casarse con un artista o con un cantante de moda, yo digo, qué pérdida de tiempo y de energía mental. Qué pérdida de tiempo y de energía mental. Descubre qué personaje de la Biblia eres. Adivina con quién te vas a casar. ¿Qué princesa de Disney eres? Hermanos varones cristianos, ¿qué princesa de Disney eres? Arrepiéntete en el nombre de Jesús. Hermano cristiano, varón, si tú estás tratando de averiguar qué princesa de Disney eres, tengo que decirte algo. Estás mal. No quise usar el otro ejemplo de cómo te ves de mujer, porque, ay, santo, algunos cristianos subiendo sus fotos de cómo se verían de mujer, porque estás tan interesado. Ay, Padre Santo, termine la prédica, pastor, de una vez. ¿Por qué estás tan interesado en cómo te verías como mujer? Quiero decirte algo, termino ya porque esto aquí se puede salir de control. No alimentes esos demonios, no alimentes esos pensamientos, porque es como alimentar a un perro que un día te va a morder, y te va a morder muy duro. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Señor, oramos, Padre, para que esta palabra, Señor, llene la vida, fructifique en la vida de cada uno de mis hermanos, de cada una de las personas que se han conectado a esta enseñanza, a esta predicación. Yo oro, Padre, que esta palabra se haga vida, que cada uno de nosotros, Señor, gloria a Dios, en las redes sociales dicen que no termine la prédica, que siga, gloria a Dios. Padre, te pido que tú les ayudes, que nos ayudes a todos, Señor, a que esta palabra se haga vida, Señor, que no sea una enseñanza más, porque esta palabra, Padre, puede cambiar nuestra vida, puede cambiar nuestro destino, puede llevarnos a ser cristianos que viven en otro nivel, Señor, en un nivel más alto al que tú nos quieres llevar, Señor. Yo oro, Padre, para que tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, pueda poner en práctica, pueda poner por obra esta palabra, la crea, la abrace y comience a vivirla. Un solo pensamiento de Dios
que tú pongas en tu mente puede cambiar tu vida, puede cambiar tu ánimo, puede cambiar la preocupación en gozo, la tristeza en alegría. Un solo pensamiento de la palabra que tú pongas en tu mente y que lo medites a lo largo de un día puede ser la diferencia entre estar derrotado y entre tener victoria. Aleluya. Yo no quiero vivir derrotado, yo quiero vivir en victoria. Yo sé que para vivir en victoria necesito pensamientos de victoria, necesito la palabra de victoria, necesito las promesas de victoria y necesito al Jesús de la victoria, aleluya, en la cruz del Calvario, que murió para darnos vida eterna. Señor, te doy a ti la gloria, te doy a ti la honra, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, mi Señor. Amados hermanos, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Quiero recordarle a la iglesia local, el próximo domingo tenemos una cita en la casa de Dios para nuestros domingos gloriosos. Sigo agradeciendo a toda la gente diligente que ha sido obediente, responsable en el registro, que está siendo una muy buena forma de poder organizarnos y tener una logística adecuada para el tiempo en el que estamos viviendo. Gracias. Si usted todavía no se ha registrado, por ahí solamente hay un culto que tiene lugar todavía y un poquito, así que apúrele porque se queda sin lugar. Gloria al Señor. Y a todos los demás hermanos les invito el día de mañana a mi cuenta de Facebook, Pastor Ricardo Arana, a Noches de Oración. Le invito, estamos abordando el tema de la fe. Dios nos ha estado ministrando, Dios nos ha estado hablando. Le invito mañana que se conecte a las 8 de la noche. Gloria al Señor. Muchas gracias a todos por conectarse. Les amamos, les bendecimos, les cubrimos con la sangre de Cristo y oramos que la paz de Dios repose sobre cada uno de ustedes. Les amamos en el nombre del Señor. Bendiciones a todos.